En las arenosas playas de Montauk, Long Island, se encuentra una base militar en ruinas que ha estado abandonada oficialmente desde 1981. Sin embargo, según la leyenda local, esta antena parabólica oxidada se encuentra sobre una vasta red de túneles y laboratorios subterráneos, donde los científicos del gobierno aún realizan experimentos de control mental en niños que secuestran de la ciudad. Entonces, el gobierno te ha estado mintiendo y está ocultando sus secretos más oscuros en lugares secretos lejos de la vista del público. Hoy vamos a desenterrar estos secretos y a explorar dónde están ocultos. Observaremos almacenes alienígenas, pruebas en humanos y misiles norcoreanos mientras nos ponemos nuestros sombreros de papel de aluminio y nos colamos en las bases más secretas que los gobiernos no quieren que conozcas. Camp Hero. Para aquellos que no lo sepan, Stranger Things es una serie de Netflix sobre una niña calva que come waffles y mueve cosas con la mente. La serie es de ciencia ficción, pero increíblemente está basada en un lugar real llamado Montauk, una aldea tranquila en Long Island, con playas de arena, un faro antiguo y una instalación gubernamental abandonada que ha perseguido a los lugareños durante generaciones. ¡Lindo! Verás, Montauk solía ser el hogar de Camp Hero, una base militar que se creó para proteger a Estados Unidos de una invasión durante la Segunda Guerra Mundial. Después de que terminó la guerra, la base se utilizó oficialmente para escanear misiles soviéticos durante la Guerra Fría. Pero algunos creen que se trata de un encubrimiento, y que el gobierno estadounidense en realidad utilizó Camp Hero para realizar investigaciones sobre control mental y telequinesis como parte de un programa ultra secreto llamado Proyecto Montauk. Los residentes afirman que el gobierno contrató a los mejores científicos de Alemania para trabajar en el proyecto y que llevaron a cabo sus pruebas secuestrando a niños locales para experimentar con ellos. Para mayor claridad, esta teoría se origina en un libro de ciencia ficción llamado El Proyecto Montauk, Experimentos en el Tiempo, escrito por un autor y teórico de la conspiración llamado Preston Nichols en 1992. En realidad, muchos habitantes de Montauk han afirmado que algunas partes del libro de Nichols son ciertas, y algunos de ellos afirman que fueron sometidos personalmente a experimentos en Camp Hero cuando eran niños, como Joe Lofreno y James Bruce, quienes dijeron que los científicos los sometieron a pruebas con electricidad, ondas de radio y sustancias psicodélicas, mientras intentaban lavarles el cerebro y darles poderes sobrehumanos. No está claro si estas pruebas tuvieron éxito. Ni Joe ni Bruce exhibieron habilidades al estilo Marvel. Pero muchos teóricos de la conspiración creen que la experimentación continuó hasta 1981, cuando los militares desmantelaron Camp Hero. Una vez que se cerró la base, el gobierno de los Estados Unidos permitió al estado de Nueva York construir un nuevo parque estatal en el área circundante. Pero curiosamente, la escritura supuestamente dictaminaba que el estado solo sería dueño de todo lo que se encontraba en la superficie de la propiedad, lo que implica que el gobierno de los Estados Unidos seguiría siendo dueño de las partes subterráneas de la base. Totalmente sospechoso. Hoy todo lo que queda de Camp Hero es una antena parabólica abandonada y una serie de túneles que han sido sellados con concreto. Aunque algunas personas creen que hay una base subterránea allí que todavía es utilizada por el gobierno. Estas teorías atrajeron la atención internacional en 2008, cuando el cuerpo de una misteriosa criatura apareció en una playa cercana. Fue apodado el monstruo de Montauk, y hubo quienes afirmaron inmediatamente que era un animal mutante que el gobierno había creado en la base subterránea. Sin embargo, los científicos locales pronto desacreditaron esta teoría, ya que sus pruebas demostraron que el llamado monstruo de Montauk era solo el cuerpo de un mapache que se había descompuesto en el océano. Aún así, algunos ávidos teóricos de la conspiración creen que estos científicos estaban mintiendo para proteger al gobierno. Afirman que los científicos del gobierno todavía están presentes en los túneles sellados debajo de Camp Hero, realizando experimentos con animales y niños lejos de la vista del público. Control del clima. Pasemos de los experimentos mentales al control del clima, mientras examinamos otra base estadounidense que está envuelta en una oscura conspiración de ciencia ficción. La estación de investigación HAARP en Alaska alberga un gigantesco transmisor de radio que se utiliza oficialmente para analizar una sección de la atmósfera superior de la Tierra llamada ionosfera. El transmisor es tan poderoso que sus ondas de radio pueden calentar la ionosfera, lo que permite a los científicos comprender cómo reacciona naturalmente al calor del Sol. O al menos eso es lo que ellos quieren que creas.
Algunos teóricos creen que se trata de un encubrimiento y que la forma en que el transmisor interactúa realmente con la atmósfera permite al gobierno controlar el clima y enviar desastres naturales a otras partes del mundo. El exgobernador de Minnesota, Jesse Ventura, lanzó un programa de televisión con temática de teoría de la conspiración en 2009, en el que afirmó que la base se utilizó para experimentar con el control del clima. Además, cuando Haití fue azotado por un catastrófico terremoto en 2010, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que Estados Unidos utilizó HAARP para crear el desastre natural. Vale la pena señalar que Ventura fue gobernador en 1998, pero en realidad es más conocido por su paso como luchador de la WWF en los años 70, por lo que sabe más sobre power bombs que sobre ciencia atmosférica. Además, Hugo Chávez sentía una fuerte aversión por Estados Unidos. Es famoso por argumentar que destruir el imperio estadounidense salvaría a la raza humana, además de afirmar que Estados Unidos había utilizado un arma secreta para provocarle un cáncer terminal. Así que no son las fuentes más confiables. Aún así, su apoyo hizo que las teorías en torno a HAARP se volvieran cada vez más populares, hasta 2015, es decir, cuando los militares cerraron la base y la entregaron al Departamento de Investigación de la Universidad de Alaska. Dar un arma que altere el clima a una universidad sería bastante temerario, pero no es de extrañar que de repente empezara a llover cerveza barata sobre Alaska. En cambio, una vez que la universidad tomó el control de HAARP, empezó a ofrecer visitas guiadas públicas a las instalaciones para demostrar que su equipo era inofensivo. Sus científicos explicaron claramente que, si bien el transmisor puede afectar la atmósfera, no es lo suficientemente potente como para afectar el clima, y la ciencia moderna aún no está lo suficientemente avanzada como para crear desastres naturales provocados por el hombre. Por lo tanto, las teorías son toda ciencia ficción, y lamentablemente mi sueño de usar HAARP para hacer llover sobre la casa de mi ex tendrá que esperar. El búnker del presidente. En un mundo plagado de calentamiento global, armas nucleares y TikTok, parece que el apocalipsis podría llegar en cualquier momento. Pero el gobierno estadounidense no planea morir como nosotros, la gente común, y tiene un plan para el fin del mundo. En 1951, Estados Unidos estaba al borde de una gran guerra nuclear con la URSS, por lo que el presidente Truman decidió construir un sitio de reubicación de alto secreto para el Pentágono al que el gobierno pudiera retirarse en caso de un ataque. El resultado fue el complejo Raven Rock Mountain, una base militar gigante escondida dentro de una montaña hueca en Pensilvania. La base es esencialmente una ciudad subterránea, que cuenta con una planta de energía, un departamento de policía y un bar, así como varios edificios gigantes para alojamiento de 3 pisos. Algunos habitantes del lugar conocían la existencia de la base, pero el público en general no sabía para qué se utilizaba Raven Rock hasta 2011, cuando un periodista estadounidense llamado Garrett Graff descubrió accidentalmente el secreto. Graff trabajaba para una revista llamada The Washingtonian, cuando uno de sus colegas encontró una tarjeta extraña de identificación del gobierno en el suelo de un estacionamiento. La tarjeta tenía impresas en el reverso instrucciones que conducían a una carretera que desaparecía en la ladera de una montaña. Así que, intrigado, Graff empezó a investigar. Después de hurgar en los archivos de varias bibliotecas presidenciales, encontró documentos gubernamentales desclasificados sobre bases secretas que habían sido revelados al público. Estos documentos revelaron el propósito y la historia de Raven Rock y otros búnkeres similares, como el complejo Cheyenne Mountain, un búnker nuclear en Colorado que opera el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. NORAD es una organización militar que se creó originalmente para detectar misiles o aeronaves que pudieran atacar a Estados Unidos. La mayoría de sus operaciones se realizan en la base cercana aérea de Peterson, pero el complejo Cheyenne Mountain está construido a 762 metros bajo tierra, por lo que en caso de un ataque nuclear, el personal de NORAD puede retirarse al búnker para continuar con su trabajo. A medida que Graff descubría más información sobre estos complejos, escribió un libro sobre ellos, haciendo que su propósito y existencia fueran de conocimiento público. Hoy, estas bases están en pleno funcionamiento y siguen siendo parte del plan del gobierno para el apocalipsis. Se dice que Raven Rock cuenta con al menos 100 soldados, pero el acceso al público está estrictamente prohibido. Entonces, cuando el mundo se acabe, tendremos que valernos por nosotros mismos en la devastación, mientras el gobierno estadounidense se divierte en Raven Rock. Submarinos subterráneos. Dejemos Estados Unidos y vayamos de vacaciones a Hainan, una isla tropical china con playas de arena y complejos turísticos de lujo.
Hainan es un paraíso para los turistas, pero mientras beben sus cócteles y se relajan al sol, sin saberlo, están descansando sobre una base submarina ultra secreta, escondida en cuevas debajo de la isla. Resulta que Hainan también es el hogar de la base naval de Yulin, una instalación militar gigante que se sabe que alberga portaaviones y buques de guerra. Esto es de conocimiento público, pero en 2020, un satélite comercial que volaba sobre Hainan capturó imágenes de un submarino chino entrando en un túnel debajo de la base, revelando un área ultra secreta que se usa para almacenar submarinos nucleares. Según Drew Thompson, un exfuncionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, China esconde muchos de sus activos militares bajo tierra para mantenerlos alejados de miradas indiscretas. Esta ubicación ultra secreta se descubrió accidentalmente cuando un satélite sobrevoló el área en el momento exacto en el que el submarino se sumergió en su entrada. Cuando se publicaron en internet las imágenes del incidente, los expertos militares identificaron al submarino como de tipo 093. Este submarino de 7.000 toneladas puede equiparse con torpedos y misiles de crucero. Y los expertos creen que la base subterránea también alberga submarinos tipo 094. Que se dedican a lanzar misiles nucleares. Por lo tanto, si estalla una guerra nuclear, los turistas en Hainan podrían tener un asiento en primera fila para ver a un submarino chino lanzando un arma nuclear. La respuesta del enemigo. Bueno, esa es una forma de broncearse. Hangar 18. Estados Unidos tiene una larga historia de avistamientos de ovnis, y en 1947, la Fuerza Aérea Americana hizo el impactante anuncio de que habían recuperado un disco volador que se estrelló en un campo en Roswell, Nuevo México. Después de una breve investigación, el gobierno anunció que el ovni era un globo meteorológico estrellado. Pero algunas personas estaban convencidas de que en realidad era una nave extraterrestre y el incidente de Roswell pronto se convirtió en una de las teorías de conspiración extraterrestres más notorias en Estados Unidos. En la década de 1970, el interés público se renovó cuando la familia de un ex piloto militar llamado Pappy Henderson afirmó que el ovni era en realidad una nave espacial extraterrestre que él había ayudado a transportar desde Roswell a la base aérea de Wright-Patterson en Ohio. Al parecer, Pappy había transportado la nave espacial y varios cuerpos extraterrestres a un lugar secreto llamado Hangar 18, donde fueron almacenados en un área especial llamada la Sala Azul. El gobierno lo negó explícitamente y afirmó que el Hangar 18 y la Sala Azul no existían en absoluto. Sin embargo, la teoría nunca murió, y los ufólogos han pasado décadas tratando de demostrar que el accidente de Roswell fue de naturaleza extraterrestre. Una teoría interesante surgió en línea en 2012, cuando documentos desclasificados de los años 50 revelaron que Wright-Patterson se utilizó para probar en secreto un nuevo vehículo volador que se parece mucho a un platillo volador. El Avro Car era un nuevo tipo de avión de combate que se suponía que podía volar a 3.048 kilómetros de altura a velocidades supersónicas. El avión estaba equipado con un motor a reacción central, pero desafortunadamente el diseño falló y los prototipos pudieron despegar unos pocos metros del suelo. Parecía que el concepto era demasiado avanzado para la tecnología estadounidense de la época, lo que llevó a teorías en línea de que el Avro Car se construyó en el Hangar 18 como un intento de recrear la tecnología alienígena avanzada que el gobierno capturó en Roswell. Por supuesto, vale la pena señalar que, si bien el Avro Car se probó en Wright-Patterson, se diseñó inicialmente en Canadá en 1952, lejos del lugar del accidente de Roswell. Además, los inventores han estado intentando desarrollar aviones estilo platillo volador desde la década de 1930, por lo que el Avro Car no era un concepto completamente nuevo. Aún así, el hecho de que el futurista Avro Car y el incidente de Roswell puedan vincularse a la misma base aérea es bastante sospechoso, ¿no? No es de extrañar que los teóricos de la conspiración estén tan preocupados por sus sombreros de papel aluminio. El Roswell ruso. El incidente de Roswell es increíblemente famoso en Estados Unidos, pero en Rusia muchas de sus teorías de conspiración extraterrestre giran en torno a una base militar llamada Kapustin Yar. Cuando el gobierno ruso la construyó en la década de 1940, evacuaron un pueblo entero llamado Sitkur y reubicaron a sus habitantes para poder construir la instalación en sus tierras. Una vez construida, Kapustin Yar actuó como centro del programa espacial soviético durante la Guerra Fría y fue sitio de pruebas para el creciente arsenal de armas nucleares de Rusia. Muchas conspiraciones importantes surgen de esta base ultra secreta, y una de las más populares supuestamente ocurrió en 1948,
cuando los operadores de radar de Kapustin Yar detectaron un extraño objeto con forma de cigarro volando por encima. Enviaron un avión de combate para investigar, pero cuando se aproximaba al ovni, un problema desconocido hizo que ambos aviones se estrellaran contra el suelo. Los restos fueron rápidamente recogidos por los militares y escondidos dentro de uno de los hangares de Kapustin Yar, para nunca más ser vistos. Cuando el ejército estadounidense descubrió Kapustin Yar en 1953, la existencia de la base se hizo pública, y los relatos del encuentro con ovnis comenzaron a difundirse por todo el mundo. En poco tiempo, Kapustin Yar pasó a ser conocida como la Roswell rusa, y ufólogos como David Wilcock sostienen que el objeto con forma de cigarro era una nave espacial extraterrestre que Rusia todavía oculta a la opinión pública. Creen que los soviéticos estudiaron esta nave espacial para desarrollar su programa espacial, e incluso construyeron el primer satélite del mundo, el Sputnik 1, a partir de ingeniería inversa. De hecho, cuando el gobierno lanzó el Sputnik 1 en 1957, su tecnología se consideraba tan avanzada que el gobierno estadounidense creó la NASA para competir con ella. Aunque es importante señalar que la tecnología del Sputnik 1 está increíblemente anticuada hoy en día, por lo que es poco probable que haya provenido de una especie alienígena avanzada. Además, el gobierno ruso nunca ha reconocido los rumores sobre Kapustin Yar, por lo que no hay pruebas concretas de que el encuentro con ovnis haya sucedido realmente. Por supuesto, incluso si los rumores son ciertos, Kapustin Yar sigue siendo un complejo de lanzamiento de cohetes fuertemente custodiado. Por lo tanto, es poco probable que los secretos de la base se revelen pronto, y es posible que nunca sepamos la verdadera naturaleza del ovni que supuestamente derribó uno de los aviones de combate de la Unión Soviética. ¿Qué opinas tú? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Los secretos de Kim. Todos los países tienen secretos, pero ningún gobierno es más misterioso que el de la solitaria y ermitaña nación de Corea del Norte. Como un adolescente angustiado, a Kim Jong-un le gusta mantenerse oculto del mundo exterior, y los satélites han demostrado que Corea del Norte está llena de aeródromos subterráneos con pistas que salen de las vastas cadenas montañosas del país. Otros países han construido bases aéreas en cuevas, como la abandonada base aérea de Seljava en la actual Croacia. Sin embargo, Corea del Norte también tiene sus silos de misiles, que contienen el suministro estimado de 50 ojivas nucleares del país. Esto hace que las cuevas del pequeño Kim sean bastante amenazantes, pero el líder supremo no mantiene todos sus secretos ocultos bajo tierra. Kim vive un estilo de vida lujoso y gasta unos $600 millones al año en artículos de lujo, como aviones privados y cortes de pelo horribles. En 2006, las Naciones Unidas intentaron frenar el gasto del ex líder Kim Jong-il, prohibiendo a las empresas vender artículos de lujo al Estado y aceptando la moneda norcoreana. Sin embargo, Il respondió creando una nueva organización dentro del edificio del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, conocida como Room 39. La organización secreta se encarga de obtener moneda extranjera ilegalmente para comprar artículos de lujo y contrabandearlos a Corea. Operan falsificando billetes de $100 y produciendo narcóticos para venderlos en el extranjero. En 2001 hicieron circular nada menos que $114 millones en billetes falsos, mientras que en 2003 Australia confiscó un envío norcoreano de narcóticos ilegales por valor de $27 millones. Recientemente, Room 39 también ha comenzado a utilizar el cibercrimen. En 2016 fueron atrapados intentando piratear la Reserva Federal de Nueva York y robar $1.000 millones. Estos métodos generan entre 500 y $1.000 millones al año, y el dinero sucio se utiliza casi exclusivamente para financiar el lujoso estilo de vida de Kim Jong-un. Esto significa que la base secreta le permite al dictador seguir siendo rico en un país aislado del resto del mundo, mientras gasta millones de dólares en autos deportivos y gel para el cabello, en lugar de comida para la población hambrienta de su país. ¡Qué líder tan glorioso! La base congelada. A menudo vemos a los conspiradores como a unos barbudos que se quedan en el sótano de sus madres despotricando sobre las vacunas en internet. Sin embargo, las teorías de conspiración existen desde mucho antes que Cheetos y 4chan, y una de las acusaciones más importantes de encubrimiento gubernamental se produjo después del final de la Segunda Guerra Mundial. La historia comienza en 1938, cuando el gobierno alemán llevó a cabo una expedición de alto secreto para establecer una base ballenera en la Antártida. Tenían la intención de colonizar una zona a la que llamaron Nueva Suabia.
Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Alemania abandonó estos planes para centrarse en el esfuerzo bélico, al menos oficialmente. Algunas personas creen que sí construyeron un complejo antártico llamado Base 211, que utilizaron para derribar aviones enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Según ellos, al final de la guerra, varios funcionarios alemanes de alto rango, incluido el infame líder de la nación con bigote, fingieron sus muertes, viajaron a la Antártida en un submarino y se escondieron en la Base 211 durante varios años. En 1947, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo una operación real llamada High Jump, que oficialmente implicó enviar una fuerza militar a la Antártida para construir una nueva base de investigación. Sin embargo, los teóricos de la conspiración creen que la operación fue en realidad una invasión fallida de la Base 211, donde Estados Unidos fue derrotado por las fuerzas alemanas. Después de esto, la base supuestamente creció hasta finales de la década de 1950, cuando el ejército estadounidense finalmente la destruyó con una bomba nuclear, lo que marcó el verdadero final de la Segunda Guerra Mundial. Estas teorías fueron increíblemente populares y el autor, Ladislas Szabo, escribió un relato de los acontecimientos en 1947 que se publicó en varios periódicos internacionales importantes. Sin embargo, hoy en día la teoría puede ser desacreditada con una combinación de tecnología satelital moderna y más información sobre la operación High Jump. En primer lugar, High Jump no fue una misión secreta. 11 periodistas estuvieron presentes durante toda la operación para brindar actualizaciones a los medios. Además, el ejército estadounidense en realidad no fue a la región de Nueva Suabia, reclamada por los alemanes durante la operación, por lo que incluso si la base 211 existió, no la habrían encontrado. Por último y más condenatorio, la totalidad de la Antártida ahora ha sido cartografiada por científicos y satélites. ¿Y adivinen qué? Ninguno de ellos ha encontrado evidencia alguna de la base destruida o de secuelas de una explosión nuclear en el continente. No hay forma de que haya ocurrido una detonación sin dejar rastro, lo que demuestra que esta teoría es completamente falsa. Bueno, allí quedaron mis sueños de pingüinos mutantes y radioactivos. Metro 2. El metro es un paraíso para las ratas, la basura y los terribles artistas callejeros. Por eso, cuando se construyó el sistema Metro 1 de Moscú en 1934, el gobierno de Stalin decidió construir en secreto su propio metro privado junto al civil. Este sistema ultra secreto se llama Metro 2 y supuestamente conecta la residencia del presidente en el Kremlin con el aeropuerto gubernamental de Vnukovo, para que el presidente pueda escapar de Moscú y huir del país si este es atacado. Algunos expertos también han teorizado que el sistema se conecta con una supuesta ciudad subterránea en el cercano distrito de Ramenki que supuestamente podría albergar a 15.000 personas durante 30 años en caso de un ataque nuclear. El gobierno ruso nunca ha confirmado la existencia de los túneles, pero en 1991 el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un informe en el que afirmaba que el Metro 2 era real, junto con un diagrama del sistema superpuesto a un mapa de la ciudad. Esta evidencia es bastante convincente, pero el gobierno de Estados Unidos no es precisamente de los que hablan. Existen túneles de escape similares debajo de la Casa Blanca. Sí, el Washington Post informó que en 1941 el presidente Roosevelt construyó un túnel corto desde la Casa Blanca hasta una bóveda secreta debajo del cercano edificio del Tesoro. El túnel fue creado inicialmente como refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial, pero después de la guerra, los funcionarios del gobierno continuaron usándolo para entrar y salir de la Casa Blanca sin ser detectados. Este túnel definitivamente existe, pero se teoriza que hay muchos más, incluido uno que va hasta el jardín sur del edificio. Es más, en 1980, la hija del presidente Truman, Margaret, escribió una novela de misterio sobre un túnel secreto que iba desde la Casa Blanca hasta el cercano Parque Lafayette. Por supuesto, la novela de Margaret era una obra de ficción, pero si alguien supiera la verdad, sería la hija de un expresidente. Atolón Bikini. El atolón Bikini es un hermoso arrecife de coral aislado en el Océano Pacífico, que consta de 23 islas reunidas alrededor de una gran laguna. También alberga un pasado oscuro, del que el gobierno de los Estados Unidos preferiría que nadie supiera. En 1946, el ejército estadounidense decidió que era el lugar perfecto para ver cómo actúan las armas nucleares cuando se detonan en el océano. Por lo tanto, obligaron a la población de Bikini de 167 personas a mudarse a otro atolón, antes de construir una serie de búnkeres y transformar su antiguo hogar
en una pseudo base y sitio de pruebas. En total realizaron 23 pruebas nucleares, dejando cráteres gigantes en el fondo marino e inundándolo con peligrosa radiación. En una de ellas, un error de cálculo hizo que una bomba nuclear produjera una asombrosa cantidad de 15 megatones, lo que la hizo unas 1000 veces más potente que las bombas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Esta sigue siendo la prueba nuclear más potente jamás realizada por los Estados Unidos. La explosión dejó un cráter de 1.6 kilómetros de ancho en el arrecife y vaporizó por completo 3 de las islas del atolón. Peor aún, la ceniza radiactiva de la explosión cayó sobre un pueblo pesquero japonés a 129 kilómetros de distancia, lo que les provocó enfermedad por radiación a 23 aldeanos y se cobró una vida. Pero las consecuencias de las pruebas no fueron todas nucleares. Cuando el gobierno de Estados Unidos trasladó a la población indígena del atolón de Bikini, los trasladó al atolón Rongerik, que tenía una sexta parte del tamaño y un pésimo suministro de agua y alimentos. Como resultado, después de solo un par de años, estaban desnutridos y al borde de la inanición. Al ver esto, Estados Unidos respondió trasladándolos una vez más, esta vez a la isla de Kili, una pequeña área de tierra con recursos muy limitados. Aquí, a pesar de las malas condiciones, la mayoría de los habitantes de Bikini se quedó. Hoy en día, alrededor de 400 residentes todavía viven en la isla Kili en casas de bloques de concreto, sobreviviendo con las importaciones de alimentos. En cuanto al atolón de Bikini, es totalmente inhóspito. Cuando finalmente se completaron las pruebas nucleares, algunos habitantes en Bikini regresaron a su tierra natal, pero al poco tiempo comenzaron a sufrir enfermedades por radiación, y quedó claro que el atolón, una vez más idílico, no era un lugar para la vida humana. La base estadounidense ahora abandonada allí sirve como un oscuro recordatorio de la época en que expulsaron a una población de su hogar, lo convirtieron en un desierto nuclear y les impidieron regresar. La granja. En las películas, los espías pasan la mayor parte del tiempo conduciendo coches deportivos y bebiendo martinis. Sin embargo, la vida como agente secreto no es un paseo por el parque. Y si quieres convertirte en espía en Estados Unidos, tienes que empezar por someterte a un intenso entrenamiento en una instalación ultra secreta llamada La Granja. Esta granja no es un campo fangoso lleno de vacas. En realidad, es un campo de entrenamiento de la CIA escondido dentro de una gran base militar en Virginia llamada Camp Peary. La existencia de la granja no ha sido reconocida oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, varios agentes retirados de la CIA, como Amaryllis Fox Kennedy y Douglas London, han hablado abiertamente sobre la base, al tiempo que revelan algunos aspectos de su intenso régimen de entrenamiento. Aparentemente, el entrenamiento se lleva a cabo en una ciudad falsa ubicada en un país ficticio llamado Bertania, con su propia embajada estadounidense, plaza del pueblo e incluso un canal de noticias falso. En este entorno, los aprendices tienen que llevar a cabo misiones que implican espiar a los falsos bertanianos, que son interpretados por agentes de la CIA. Estas misiones generalmente implican la celebración de reuniones encubiertas y la colocación de micrófonos ocultos, pero también pueden disfrutar de un entrenamiento más lleno de acción, al estilo James Bond, con tiroteos, paracaidismo y manejo de lanchas rápidas. No es de extrañar que en la granja también se llevarán a cabo algunas prácticas de entretenimiento más controversiales. Un ex agente llamado Bill Wagner ha revelado que en la década de 1970, la CIA realizó un curso de interrogatorio de 3 semanas en la granja, donde se enseñaba a los alumnos a soportar y realizar técnicas de interrogatorio especiales. ¿Si entiendes lo que quiero decir? El ejercicio se consideraba el curso principal de la granja, por lo que los lugares eran muy codiciados, pero limitados. Como resultado, si aceptabas para desempeñar el papel de cautivo, tenías garantizado un lugar como interrogador la próxima vez que se realizara el curso. Esto hizo que muchos alumnos se inscribieran, y cuando lo hacían, eran sometidos sin piedad a todo tipo de horrores. Algunos agentes informaron de que sufrieron privación del sueño, tuvieron que comer alimentos envenenados y participaron en simulacros de ejecución. Otros han afirmado que les habían aplicado el ahogamiento simulado. Según Wagner, alrededor del 10% de los alumnos abandonaron el ejercicio, lo que en realidad parece bastante bajo teniendo en cuenta todos los factores. Wagner afirma que la CIA abandonó el curso en los años 70, pero la mayoría de los métodos de entrenamiento utilizados por la granja todavía están envueltos en misterio, y no está claro exactamente qué ocurre actualmente detrás de sus cercas de alambre de púas. Aún así, después de 6 meses de entrenamiento en las instalaciones, puedes graduarte como todo un agente de la CIA,
lo que te permite ser colocado de incógnito e infiltrarte en una banda criminal, en un gobierno corrupto o asumir la identidad de un atractivo youtuber que crea contenido súper entretenido. Gran vigilancia británica. Con sus granjas antiguas e iglesias medievales, la campiña británica es como una ventana al pasado. Pero si recorres las ondulantes colinas de North Yorkshire, te toparás con algo increíblemente futurista. Una base militar que es la estación de vigilancia electrónica más grande del mundo. A pesar de ello, está rodeada de secretismo. La estación terrestre de satélites de la Royal Air Force Menwith Hill es una estación terrestre de la que pueden ser víctimas los gobiernos británico y estadounidense para interceptar llamadas telefónicas, mensajes y búsquedas en Internet que se realicen en cualquier parte del planeta. La base contiene 37 antenas de radio, ocultas dentro de estructuras con forma de pelota de golf llamadas radomos. Estas antenas están conectadas a satélites que captan ondas de radio del suelo y las envían de vuelta a Menwith Hill, lo que permite a la base interceptar comunicaciones por radio, como llamadas de teléfonos móviles y búsquedas de Wi-Fi. La base se construyó originalmente en 1954 para vigilar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pero hoy en día se utiliza principalmente para investigar grupos terroristas por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y una red de espionaje global llamada Echelon. Esta red conecta a espías de Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, y es tan secreta que no hay registros oficiales de su existencia. Los rumores de la red comenzaron a circular en la década de 1970, y en 2015 el infame denunciante de la NSA, Edward Snowden, demostró su existencia al filtrar documentos de alto secreto sobre sus capacidades. Según un estudio del Parlamento Europeo, Echelon intercepta indiscriminadamente muchas comunicaciones civiles, antes de analizarlas para ver si contienen algo delictivo. Esto significa que Menwith Hill se utiliza habitualmente para espiar nuestra vida privada, ya que Echelon intercepta las comunicaciones que mantenemos en casa. Vaya, creo que algunos de ustedes deberían borrar sus historiales de búsqueda. Y yo voy a dejar de llamar borracho a mi ex cada sábado a las 3 de la mañana. No sabía que James Bond estaba escuchando desde Menwith Hill. Pruebas en humanos. El Reino Unido está lleno de sustancias tóxicas, que van desde judías al horno hasta morcilla. Sin embargo, la sustancia más peligrosa de Gran Bretaña se encuentra en Porton Down, un centro de investigación militar situado en un pintoresco pueblo inglés que tiene oscuras conexiones con la guerra química y las pruebas en humanos. Hoy en día la existencia de Porton Down es de conocimiento público, y los laboratorios de la instalación se utilizan principalmente para estudiar nuevas enfermedades. Sin embargo, el lugar solía ser una base secreta que se utilizaba para probar armas biológicas. Entre 1916 y 1989, al menos 20.000 militares británicos fueron obligados a ofrecerse como voluntarios para realizar peligrosas pruebas en humanos en el lugar. A estos militares se les dijo que se presentaban como voluntarios para realizar pruebas inofensivas, pero tan pronto como entraron en Porton Down, se les administraron sustancias químicas peligrosas como gas mostaza, agentes nerviosos y LSD, mientras el gobierno británico intentaba determinar qué sustancias constituían las mejores armas de guerra. Muchos de estos participantes sufrieron graves enfermedades y lesiones durante las pruebas, y en 1954 un aviador británico llamado Ronald Madison falleció después de que le pusieran en el brazo un agente nervioso sarín letal durante una prueba. ¡Oh, vaya! Estas pruebas eran estrictamente confidenciales, y aunque el gobierno le dijo al padre de Madison cómo había fallecido su hijo, le advirtió que sería procesado en virtud de la ley de secretos oficiales si le contaba lo ocurrido a alguien. Esto significó que los ensayos con humanos permanecieron en secreto, hasta 1999, cuando la policía británica comenzó a exponer el historial de experimentación humano de Porton Down como parte de una investigación llamada Operación Antler. Pronto descubrieron la verdad sobre Ronald, y cuando revelaron públicamente cómo había fallecido realmente el aviador, el Ministerio de Defensa británico pagó $124,000 en compensación a sus familiares vivos. Porton Down ha dejado de hacer experimentos con humanos, pero eso no significa que hayan cambiado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos de Porton Down también probaron armas químicas en animales, y en 1942 viajaron a la isla Greenard en Escocia para colocar 80 ovejas en jaulas y rociarlas con una nube de anthrax. Por si no lo sabías, el anthrax es una enfermedad bacteriana muy peligrosa que puede vivir cientos de años. Ninguna de las ovejas sobrevivió al experimento.
y el suelo de la isla mostró rastros de la bacteria hasta que los científicos de Porton Down finalmente despejaron el área en 1990. A pesar de estos efectos devastadores, el experimento se consideró un éxito, y Porton Down todavía realiza experimentos brutales en animales hasta el día de hoy. Estas pruebas se mantienen en gran parte ocultas al público, pero los informes de los medios han sugerido que incluyen la exposición de monos y cobayas al anthrax y al gas mostaza, mientras que otras implican atar explosivos a los cerdos y detonarlos para probar diferentes tipos de armaduras corporales. ¡Cielos! Se cree que más de 100.000 animales han muerto en el centro de Porton Down desde 2009. Así que, aunque las pruebas con humanos ya son cosa del pasado, en las instalaciones siguen realizando experimentos letales en nombre de la ciencia, mientras se esconden en las afueras de un pintoresco pueblo de la campiña inglesa. Bueno, con esa inquietante revelación creo que es hora de terminar nuestro análisis de las bases secretas que el gobierno no quiere que conozcas. ¿Cuál de esas bases te aterrorizó más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.